Feliz día, queridos hermanos y hermanas en Cristo. El día de hoy, domingo 22 de septiembre del 2024, tenemos un evangelio hermoso y poderoso. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían de qué les hablaba, y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas en Cristo, feliz domingo y bendecido fin de semana. El día de hoy contemplamos un poderoso evangelio que nos demuestra la importancia del servicio y la humildad y el significado de la grandeza en el reino de Dios. En este pasaje, hermanos, Jesús estaba anunciándole a sus discípulos por segunda vez su pasión y su muerte, pero los discípulos no lo entendían. Y luego nos relata este evangelio de San Marcos que cuando iban caminando se pusieron a discutir sobre quién era el más grande o el mayor de todos. Y Jesús, con mucha paciencia y sabiduría, les enseña más adelante que la grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder o el estatus, sino en la capacidad de servir a los demás. Vamos a ver 4 puntos importantes de este evangelio. Número 1, el misterio de la cruz. Jesús anuncia su muerte. Hermanos, como escuchamos hace un momento, en este evangelio de hoy Jesús les contaba sobre su muerte a los discípulos, pero ellos no entendían. Y hay que notar una gran enseñanza que nos deja Jesús con su muerte y resurrección, y es que en esta vida, hermanos, no la tenemos fácil como seguidores de Cristo. E incluso en esta vida, así mismo como Cristo, tenemos que hacer sacrificios para poder entrar al reino de Dios. Número 2, la tentación del poder y el orgullo humano. Hermanos, mientras los discípulos iban en camino con Jesús a Cafarnaúm, dice la palabra que iban discutiendo entre sí cuál era el mejor o el mayor de todos. Y hermanos, hoy nos enseña la Biblia que es muy importante no caer en ese juego de querer destacar, de querer ser reconocidos, de querer la vanagloria. Recordemos siempre que la gloria es para Dios. Y hermanos, hay que recordar que los discípulos en aquella época estaban haciendo grandes milagros en el nombre de Jesús, sanando enfermos, levantando paralíticos, ayudándole y dándole la vista a ciegos. Hermanos, cuando hacemos la obra de Dios, vemos cosas tan maravillosas, pero debemos cuidarnos en caer en la vanagloria, porque aquellas cosas tan hermosas que estamos viendo no las hacemos nosotros, es Dios a través nuestro. Número 3, el valor del servicio humilde y noble. Hermanos, cuando Cristo les está enseñando luego más adelante a los discípulos que la grandeza del reino está en servir a los demás, también nos muestra algo muy importante, y es que coloca un niño en medio de ellos.
Y es que muchas veces pensamos con la mente humana diciendo, ¿por qué Cristo dijo que hay que ser como niños? Si ya yo soy adulto, no entraré en el reino de Dios. No, hermanos, Cristo cuando nos dijo que teníamos que ser como niños, no se refería a la edad, sino a la nobleza y a la dependencia. Un niño no puede vivir por sí solo, siempre depende de sus padres, y nosotros debemos entender que solos no podemos. Necesitamos del Dios Todopoderoso para salir adelante. Así como un niño es humilde, es noble y hace todo por el sentimiento, no por lo que piensen los demás, asimismo debemos ser nosotros como seguidores de Cristo. Y número 4 y último, hermanos, este evangelio de hoy nos enseña que la grandeza del reino de Dios se mide en cuánto puedes servir a los demás. Hermanos, estamos en un mundo en donde el éxito se alcanza en cuanto más posesiones tengas, más reconocimiento o logros obtengas, pero en el reino de Dios no son necesarias las posesiones y ni siquiera son necesarios los prestigios y los lugares de alto rango. En el reino de Dios, el más bajo será el más grande, el más humilde será el mayor de todos. Hermanos, aprendamos hoy a servir a los demás para poder obtener un gran puesto en el reino de Dios. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, que este evangelio de San Marcos del día de hoy nos enseñe que en esta vida hay que hacer sacrificios tal cual como los hizo nuestro Salvador Jesús por nosotros, pues ahora es momento de hacerlos por Él. Que entendamos que la grandeza en el reino de Dios no se mide por la parte externa, sino por la interna y nuestro servicio a los demás. Y que también sea una invitación para ser cada vez más como niños, con esa nobleza y esa pureza que los representa. Amén. Feliz día, queridos hermanos y hermanas en Cristo. No olvides compartir este evangelio con aquellos que aprecias para que la bendición de la palabra también les llegue. Que Dios los bendiga abundantemente. Paz y bien.